12 de noviembre del 2019, hora 23:47. Dr. Flavio Alameda, psicólogo forense, especialista en mentes perversas. Llevo 23 años metiendo las manos en el fango de la psicopatía. He entrevistado a pederastas en serie, a madres que ahogan a sus hijos, a francotiradores que sentían placer contando sus muertos como quien cuenta ovejas. Creía que ya nada podía sorprenderme. Creía que mi asombro se había atrofiado con un músculo que ya no duele más. Entonces llegó Marcelo y tuve que volver a aprender lo que significa tener el miedo. Cuando me lo presentaron en el hospital penitenciario, el informe decía 3 homicidios, 1 con decapitación. Los psiquiatras anteriores lo habían etiquetado como trastorno antisocial de la personalidad, con rasgos narcisistas. La palabra monstruo aparecía en 3 diagnósticos diferentes. Los periodistas lo llamaban el carnicero de la zona norte. Pero Marcelo, sentado frente a mí en la sala de entrevistas, no parecía un carnicero. Parecía un contable cansado. Tenía ojeras moradas, las uñas mordidas hasta la carne. Hablaba bajito, con una voz que parecía venir de detrás de un vidrio empañado. Las primeras sesiones fueron decepcionantes. Contaba los crímenes como quien lee un manual de instrucciones. El primero fue por una discusión, el segundo estaba en el lugar equivocado y el tercero, el tercero se resistió. ¿Y la decapitación? Le pregunté por ella. Marcelo levantó la vista y dijo con absoluta sinceridad: la cabeza pesaba mucho. No podría arrastrar el cuerpo. Fue una decisión práctica. No había odio en sus ojos, no había furia, no había nada. Eso fue lo primero que me heló la sangre, no la crueldad, sino la ausencia de ella. Pero el verdadero horror no llegó hasta la sesión número 17. Marcelo había mejorado, dormía sin pesadillas. Hablábamos de su padre, un hombre que lo encerraba en un armario durante días. Hablamos del primer perro que mató con 9 años. Vaciamos el armario, o eso creí. Eran las 10:14 de la mañana. Lo recuerdo porque miré el reloj de pared justo antes que él dijera lo que dijo. Estábamos en silencio. Él miraba sus manos esposadas sobre la mesa. De repente, sin levantar la cabeza, murmuró: el pelirrojo. Ese sí que gritó. Yo, que he entrevistado a los peores criminales de este país, sentí cómo se me lava la nuca. No es una metáfora. Literalmente sentí un escalofrío que me bajó por la columna hasta los riñones. ¿Qué pelirrojo, Marcelo? Él levantó la cara y vi algo que jamás había visto en un asesino múltiple. Confusión. No era astucia. No era manipulación. Era el desconcierto genuino de alguien que acababa de toparse con un cadáver en la sala de estar. No lo sé, dijo. No debería haber dicho eso. Pero lo has dicho. Eso le dije. ¿Por qué? Se quedó en blanco, tragó saliva y me dijo: porque acabo de verlo. ¿Verlo dónde? Se señaló su sien derecha con un dedo que recuerdo que temblaba. Ahí dentro, como una foto que llevara escondida hace años.
Había un cuarto hombre, un chico pelirrojo, y yo lo había olvidado, me dijo. Doctor Flavio Alameda, soy especialista en mentes perversas y les juro que en ese momento, por un segundo, tuve miedo de estar sentado solo en la habitación con él. No porque pudiera hacerme daño físico, estaba esposado y vigilado, sino porque acababa de comprender algo que ningún libro de texto me había enseñado. Hay crímenes tan atroces que el propio asesino tiene que borrarlos para no volverse loco. Marcelo no había ocultado a ese cuarto hombre, no lo había negado. Su cerebro, para protegerlo a él, al verdugo, lo había archivado en el recuerdo, en un sótano sellado con una llave maestra. 17 sesiones de terapia abrieron esa puerta. Y lo que salió de ahí no fue un recuerdo, fue un fantasma con pelo color fuego. Le pregunté cómo lo había matado. Marcelo lloró. No sé si por el chico, no sé si por él mismo. Los psicópatas no lloran, dicen los manuales. Pues bien, ese día delante de mí un hombre que había decapitado a otro lloró como un niño al que le acaban de romper el juguete favorito. No quiero acordarme, me susurró. Por favor, no me haga acordarme. Pero ya era tarde, la imagen ya estaba ahí en su cabeza y en la mía. Un cuarto cadáver, un hombre que nunca apareció en los expedientes, una familia que nunca supo. Y yo, el doctor Alameda, el que se jactaba no de asombrarse ante nada. Pasé 3 noches sin dormir, no por lo que Marcelo había hecho, sino porque entendí que todos tenemos un sótano cerrado con llave y que nunca sabemos qué hay dentro, hasta que alguien viene con la llave equivocada. Hora, 12 de la noche con 3 minutos. Fecha, 13 de noviembre del 2019. Nunca supe el nombre del chico pelirrojo. Marcelo tampoco. Porque cuando intentamos recuperarlo al día siguiente, ya no estaba. El sótano se había vuelto a cerrar y él me miró con esos ojos de contable cansado y me dijo, no sé de qué me habla, doctor. Solo fueron 3. Y yo le creí. Esa es la parte más perturbadora. Le creí y supe que jamás volvería a abrir esa puerta por él y también por mí. Fin de la grabación.